En las tierras polvorientas de Castilla del Monte, donde el sol abrasa sin piedad y las esperanzas se secan como la hierba del verano, una muchacha sin nombre parecía destinada a desaparecer en el olvido. Pero cuando un ranchero arruinado y amargado por años de fracasos lanzó un desafío imposible, nadie imaginó que cambiaría para siempre el destino de ambos. «Fuera de aquí, mocosa». El vendedor de billetes la empujó con el codo mientras organizaba sus cartones sobre la banqueta. Esperanza apenas logró sostener la pequeña caja de caramelos que colgaba de su cuello con una cinta desgastada. Los dulces se esparcieron por el suelo polvoriento y los transeúntes pisaron sobre ellos como si fueran piedrecillas. Se agachó rápidamente, recogiendo lo que pudo salvar. Un niño se adelantó y tomó una piruleta. Esperanza lo miró con el ceño fruncido. «Devuélvela», dijo en voz baja. El chico la retó con la mirada, pero al ver esos ojos cansados y esa firmeza silenciosa, soltó el dulce en la caja y salió corriendo. El bullicio del mercado no daba tregua. Esperanza caminaba entre puestos de verduras marchitas y productos baratos, ofreciendo con voz ronca caramelos y chicles, 5 por 10 pesos. La mayoría la ignoraba como a una sombra molesta. Algunos volteaban con fastidio, otros la alejaban con gestos despectivos. Era invisible hasta que estorbaba, hasta que su presencia recordaba a otros lo que preferían no ver. Cuando cayó la tarde y los últimos comerciantes empacaban sus mercancías, se dirigió hacia el callejón detrás de la estación de autobuses. Allí, entre cartones húmedos y un techo de lámina oxidada lleno de agujeros, dormía desde hacía meses. Se sentó con las piernas cruzadas, contando las monedas que había juntado durante todo el día, apenas suficientes para un pan duro y un vaso de leche aguada. Mientras mordía el pan que sabía a cartón, escuchó pasos detrás de ella. Un grupo de muchachos más grandes apareció riéndose con esa crueldad particular de quien encuentra diversión en el sufrimiento ajeno. Uno de ellos pateó su caja de dulces, volcándola nuevamente. «¡Otra vez tú, mugrosa!», le gritó uno empujándola contra la pared de ladrillos fríos. Esperanza apretó los dientes sin soltar el trozo de pan. «Déjenme en paz». «¿Y si no qué?». Otro le jaló el cabello grasiento. El perro flaco y sarnoso que siempre rondaba por el callejón se interpuso gruñendo, mostrando los colmillos amarillentos. Los muchachos retrocedieron entre insultos y amenazas vacías. «Cuida a tu chucho, muerta de hambre», escupió uno antes de alejarse riéndose. Esperanza acarició al animal que la miraba con ojos brillosos de lealtad incondicional. «Gracias, sombra. Siempre me proteges», susurró contra su pelaje áspero. No tuvo tiempo de descansar. Desde la entrada del callejón apareció un hombre mayor con sombrero ancho de ala y camisa de lino que alguna vez fue blanca. Caminaba con paso firme, como quien está acostumbrado a que nadie le cierre el paso ni le discuta órdenes. «¿Así defiendes lo poco que tienes?», preguntó con voz grave que resonó entre las paredes del callejón. Esperanza se levantó de golpe, instintivamente poniéndose en guardia. «No necesito su opinión, señor». El hombre la observó con detenimiento, como quien evalúa ganado en una feria. Sus manos estaban endurecidas por décadas de trabajo duro, pero su mirada cargaba la arrogancia de quien una vez tuvo poder y no ha aprendido a soltarlo. «Soy Patricio Mendoza, dueño del rancho Corazón de Piedra. ¿Has oído hablar de mí?». «No», respondió seca, sin bajar la guardia. Él soltó una carcajada áspera que sonó como metal raspando contra piedra. «Eso significa que vives demasiado metida en la basura del mundo». Esperanza sintió el impulso de darle la espalda y alejarse, pero la curiosidad pudo más. «¿Qué quiere, Patricio?». Señaló al perro que se había colocado protectoramente entre ellos. «Vi cómo te plantaste frente a esos inútiles. No cualquiera tiene el valor de hacerlo».
Ella se encogió de hombros con indiferencia fingida. «Defiendo lo mío, nada más. Pues quizá quieras defender algo más grande». El hacendado se acercó bajando la voz hasta convertirla en un susurro conspirador. «Tengo un caballo salvaje, se llama Tornado. Ningún hombre ha logrado montarlo sin salir volando en segundos. Me ha costado heridas, dinero perdido en sueldos de supuestos domadores y las burlas de medio pueblo». Esperanza soltó una risa incrédula. «¿Y por qué me cuenta eso a mí? No soy vaquera». «Porque vi coraje verdadero en tus ojos, no la fanfarronería de esos inútiles que se dicen jinetes profesionales». Ella apretó la caja contra el pecho. «No soy domadora, señor. Vendo dulces para sobrevivir». «Eres lo que decides ser», replicó él con un brillo desafiante en los ojos. «Si aceptas el desafío, tendrás una oportunidad única. Si fallas, seguirás aquí, invisible para el mundo». El silencio se alargó como una cuerda tensa a punto de romperse. Sombra ladró como si presintiera la importancia de ese momento. Esperanza lo miró, luego observó sus propias manos sucias, las uñas quebradas, la ropa que había visto mejores días hace mucho tiempo. Pensó en las risas crueles de los muchachos, en las noches que había dormido con el estómago vacío y los huesos doliéndole de frío. «¿Y si acepto?», preguntó finalmente, con una voz que apenas se escuchaba por encima del viento. «Entonces, prepárate. Mañana te espero en el rancho. Quiero que todo el pueblo vea si la niña de la calle tiene más valor que cualquier hombre que haya conocido». Esperanza no respondió inmediatamente. Patricio se ajustó el sombrero y se marchó con una carcajada que retumbó en las paredes del callejón como el eco de un trueno lejano. Esa noche, mientras Sombra se acurrucaba junto a ella buscando calor, Esperanza casi no pudo cerrar los ojos. La propuesta del ranchero ardía en Mendoza, su cabeza como una brasa. Una hacienda, una cama donde dormir, un lugar donde nadie pudiera echarla como si fuera basura. O tal vez solo era una trampa cruel para ridiculizarla ante todos, para convertirla en el entretenimiento de un pueblo aburrido. Al amanecer, con los primeros rayos de sol tiñendo de naranja los techos oxidados, se levantó sacudiéndose el polvo de la ropa. Abrazó la caja de dulces como si fuera lo único real en el mundo. No tenía nada que perder, porque no tenía nada en absoluto. «Vamos, Sombra», susurró al perro. «Si ese caballo me mata, al menos habré intentado algo diferente». Y con pasos que se volvían más firmes con cada metro recorrido, salió del callejón rumbo al rancho Corazón de Piedra, donde la esperaba el animal que podía decidir su destino para siempre. Caminó por la carretera de tierra con Sombra pegado a sus talones como una sombra fiel. El rancho apareció tras una curva. Portón oxidado, letras casi borradas por el tiempo, cercas que gritaban abandono. Empujó la reja que chirrió como un lamento y un peón que dormitaba bajo un árbol se sacudió y la midió con sorna. «La niña de los dulces», dijo con una sonrisa torcida. «Pásale si te atreves». Esperanza no contestó. Cruzó el patio principal, pisando tierra agrietada, pasando junto a bebederos casi secos y bardas cuarteadas que contaban historias de tiempos mejores. En el porche de la casa principal, Patricio la esperaba con una taza de café humeante y una mirada que no pedía permiso para juzgar. «Llegaste», dijo sin mostrar sorpresa. «Aquí no perdemos el tiempo en cortesías». «Yo tampoco», respondió señalando hacia donde se veían los corrales. «Antes de hablar más, quiero ver a lo que vengo a enfrentarme». Caminaron entre naranjos que habían conocido días mejores. El olor a estiércol y madera vieja se mezclaba en el aire pesado. Sobre un tablón tirado, el nombre del rancho se leía a medias, como una promesa rota. «Esto fue otra cosa», murmuró Patricio mientras caminaban.
Antes había premios, compradores haciendo fila, reconocimiento. Luego llegó la sequía, después un incendio y las deudas que muerden como serpientes. Se detuvieron ante una cerca reforzada con tubos de acero y cadenas gruesas. Dentro, un caballo negro giraba con las orejas clavadas hacia atrás y ojos que parecían brasas encendidas. Una cicatriz cruzaba su frente como un rayo. «Tornado», anunció Patricio con una mezcla de orgullo y vergüenza. «Mi gloria y mi ruina». El caballo bufó y pateó la tierra levantando nubes de polvo. Un peón que se había acercado advirtió: «No te pegues mucho a la reja, niña. Ese animal muerde». Esperanza clavó los pies en el suelo y no retrocedió. Tornado se plantó frente a ellos y lanzó los dientes contra el metal, con un chasquido seco que hizo eco en el aire. Ella retrocedió apenas medio paso, pero no gritó ni pestañeó. «Lo compré potro por su línea de sangre», dijo Patricio. «Era perfecto en los papeles». Luego empezó la guerra personal. Tumbó a 3 jinetes experimentados y tiró a mi propio hijo. Le abrió la clavícula de par en par. Quise venderlo, pero reventó 2 remolques. Traje domadores con grandes discursos y diplomas. Uno terminó en el hospital y yo en la boca de todo el pueblo. Tornado se movió de lado, el pecho resollando como un fuelle. Esperanza le extendió la mano, no para tocarlo, sino para que él pudiera medirla. El caballo siguió su palma un instante y volvió a atacar la reja con furia renovada. Ella bajó la mano sin parpadear. «¿Qué quiere realmente?», preguntó directa. «Recuperar mi nombre», respondió Patricio con voz tensa. «Si alguien logra montarlo como Dios manda, sabrán que no me rendí, que no soy el fracasado que dicen. ¿Y su gente qué piensa de todo esto?». «No les pago para pensar», dijo cortante. «Abren y cierran puertas, nada más. Si ganas, callarán sus risitas. Si pierdes, mañana estarán chismeando otra cosa diferente». Del granero salió un viejo con una venda en la mano. «Patrón, la bomba del pozo volvió a fallar». «Pon la otra manguera y reza para que funcione», respondió Patricio sin mirarlo. «Si hoy sale agua, mañana pensaremos en comprar un milagro». El viejo se alejó moviendo la cabeza. En el bebedero apenas brillaba una película delgada de agua. Tornado la miraba con rencor, pero mantenía el cuello alto y orgulloso. No estaba vencido, estaba furioso, y esa diferencia era importante. «Quiero 5 minutos sola con él», pidió Esperanza, «sin gritos, sin comentarios». Patricio dudó un momento y luego asintió haciendo una seña a los peones para que se apartaran. Esperanza quedó a 2 pasos de la reja. Sombra se agazapó junto a sus piernas, quieto pero alerta. El caballo siguió girando en círculos, pero había algo diferente en su movimiento. Ella respiró hondo y habló en voz muy baja. «No soy tu enemiga», susurró. «Solo quiero que me escuches 1 minuto. 1 minuto. 2. El trote, agitado, se volvió paso lento. Tornado la dio la cabeza, un ojo puesto en ella. No había mansedumbre, había cálculo. Esperanza retrocedió despacio, respetando su espacio. «Con permiso», dijo. «Ya vi lo necesario». «¿Y qué viste?», preguntó Patricio cuando regresaron. «Está entero», contestó. «No confía en nadie, pero no está loco. La gente confunde orgullo con locura». Patricio la midió como si sopesara una herramienta que por fin pudiera encajar en el trabajo correcto. «Pasa lo mismo con los hombres», murmuró. Regresaron al porche, donde un mapa colgaba chueco junto a 2 fotografías descoloridas. En una aparecía un Patricio joven sosteniendo una copa, sonriendo con la confianza de quien cree que el mundo le pertenece. En la otra, su esposa y un niño pequeño pegado a su pierna. «Mi mujer se fue cuando esto empezó a caerse», dijo señalando las fotos. «Yo me quedé a pelear contra fantasmas del pasado. Mi hijo trabaja en la capital ahora.
Dice que venda todo y me olvide. No entiende que sin estas tierras no soy nada. Te quedarás en el cuarto de los aperos, continuó sin esperar respuesta. Comes en la cocina si trabajas de verdad. Hoy observas, mañana te subes. Nadie te toca mientras estés aquí. Si te caes, te levantas sola. Si te asustas, te vas sin hacer escándalo. ¿Entendido? Y otra cosa, añadió con voz más dura, no quiero circo barato. Si lo montas de verdad, entrego la escritura del rancho. Si no, desapareces de mi vista para siempre. No vine a pedir limosna, respondió Esperanza. Desde el corral estalló un relincho poderoso, como si el mismo rancho protestara. Patricio sonrió sin alegría. Ese es corazón de piedra hablando, dijo. Puro ruido y orgullo herido. Esperanza miró sus manos agrietadas. Había llegado siguiendo una promesa desesperada y ahora estaba dentro de una vida sostenida únicamente por terquedad. En el centro de todo, un caballo que era el reflejo perfecto de todos ellos. Orgulloso, herido, sin rendirse. Quiero empezar ahora, dijo. Cámbiate de ropa primero, ordenó. Y ese perro lejos del corral. No pagaré veterinario por culpa de tercos ajenos. Esperanza asintió y siguió a un muchacho hacia el cuarto de los aperos. Paredes de tabique sin pintar, un catre con colchón hundido, olor a cuero viejo y metal oxidado. Dejó la caja de dulces sobre una silla desvencijada y se salpicó la cara con agua de una cubeta. Al salir, Patricio ya estaba en el corral con 2 peones. Abrirás la puerta, muchacha, indicó con autoridad. No entrarás todavía. Te quedarás mirándolo hasta que él se canse de mirarte. Si alguien grita, te sales. Si él se estrella contra algo, cierras y esperas. Nada de valentías baratas que no sirven para nada. De acuerdo. Abrieron la puerta de metal. Tornado cargó hacia la abertura y frenó a centímetros, probando límites. Esperanza sostuvo su mirada sin parpadear. El sol caía vertical sobre el lomo del animal. El polvo ardía en la garganta seca. Mañana te subes, repitió Patricio. Hoy que aprenda tu olor, tu forma de estar. Esperanza no respondió. Se ancló a la tierra y dejó que el silencio hiciera su trabajo lentamente. Por primera vez desde que salió del callejón, sintió que más que pedir limosna, estaba dispuesta a pelearle al mundo entero su lugar bajo el sol. Corazón de piedra, con todas sus grietas y heridas, sería la arena de esa pelea. El sol caía pesado sobre los techos de lámina cuando Patricio decidió llevar a Esperanza al pueblo. Quería que todos supieran exactamente lo que estaba en juego. Quería testigos de su apuesta imposible. Subieron a la camioneta vieja del rancho, que tosía como un enfermo crónico. Sombra intentó seguirlos, pero Esperanza lo detuvo con una palmada firme. «Quédate aquí, amigo. Si vuelvo, será contigo», susurró. El camino de terracería se sacudía bajo las llantas desgastadas. Patricio, con la vista fija en la carretera polvorosa, soltó sin preámbulos. «No me gusta la cobardía. Hoy veremos de qué material estás hecha realmente». Esperanza no contestó. Tenía el rostro serio y las manos cerradas sobre la caja de dulces vacía que ya no sabía por qué seguía cargando. Llegaron al centro del pueblo cuando era día de plaza. Gallinas sueltas, música de banda que ensayaba, pregoneros que competían a gritos por la atención. Patricio se plantó en la esquina principal, junto al kiosco. Su sola presencia hizo que varias conversaciones se interrumpieran. Levantó la voz para que todos pudieran escucharlo. «Vecinos, quiero que oigan esto con atención». El murmullo creció como ola. Hombres con sombrero de palma, mujeres con bolsas de mandado, niños descalzos, todos se acercaron formando un círculo. Esperanza quedó a un costado, observada como si fuera una rareza de circo. «Conocen a Tornado»,
dijo Patricio con voz grave que cargaba años de frustración. Ese demonio ha tumbado a todo jinete que se le ha montado encima. Nadie ha podido con él ni 5 segundos. Un borracho río desde el fondo. Ni usted, patrón, que presume tanto de sus caballos. Patricio lo ignoró completamente. Hoy pongo en juego mi rancho entero. Esta muchacha, señaló a Esperanza con gesto dramático, dice que puede domarlo. Un estallido de risas recorrió la plaza como fuego en pastizal seco. Esa es la que vende dulces, graznó una señora gorda. Si apenas puede con su cajita, ese animal la va a hacer pedazos. Gratis. Nos va a dar el espectáculo, soltó un peón con tono burlón. ¿Qué apostamos, patrón? La escritura completa de Corazón de Piedra, respondió Patricio sin titubear. Si ella lo doma, la tierra será suya. El silencio cayó como piedra al agua, seguido de carcajadas aún más fuertes y crueles. «¡Está completamente loco!», exclamó alguien. «Va a regalar su herencia a una callejera». Esperanza sintió el calor subirle al rostro como lava. Dio un paso al frente con la barbilla alta. «No, dije que podía», aclaró con voz firme. «Dije que lo voy a intentar». Las risas se mezclaron con murmullos incrédulos. Un niño gritó con crueldad infantil: «La niña de la calle va a morir pisoteada». Patricio levantó la mano y la multitud se calmó lo suficiente para escuchar. Todos serán testigos. Mañana en el Corral Grande, si esta muchacha logra montar a Tornado y hacerlo obedecer, la hacienda será suya por derecho. Si fracasa, quedará claro de una vez que no hay mejor domador que yo en toda la región. El ambiente quedó marcado por la burla y la expectación morbosa. Los curiosos siguieron a Esperanza con miradas punzantes mientras ella se alejaba. Una mujer murmuró al pasar: «Pobrecita, va a terminar en el panteón antes de la fiesta». De regreso en la camioneta, Esperanza no habló palabra. Patricio, satisfecho con el revuelo causado, encendió un cigarro. «Ya no hay marcha atrás posible. El pueblo entero lo sabe». «Eso quería usted», respondió ella sin mirarlo. «Y tú también, de lo contrario, no estarías aquí sentada». Al llegar al rancho, los peones ya comentaban la noticia entre risas y apuestas. «¿Escuchaste?», decía uno. «El patrón está dispuesto a regalar todo por una apuesta loca». «Sí, pero primero vamos a ver un funeral», contestó otro entre carcajadas. Esperanza pasó de largo con la frente alta, entró al cuarto de los aperos y se sentó en el catre que crujía bajo su peso. Sacó una moneda de su bolsillo. Era todo lo que le quedaba de su último día vendiendo dulces. La hizo girar entre los dedos mientras pensaba en la plaza, en las burlas, en la risa cruel de ese niño. Luego pensó en el portón oxidado de Corazón de Piedra, en sombra esperándola afuera, en el coraje que ardía dentro de su pecho como un fuego que se negaba a apagarse. Afuera, Tornado relinchó con fuerza que hizo temblar las tablas. El eco retumbó en las paredes como si fuera una respuesta, como si el animal también sintiera que algo importante estaba por suceder. Esperanza se levantó y caminó hasta la cerca. El caballo giraba en círculos, las crines húmedas de sudor. La observó en silencio, recordando todas las voces que la habían llamado invisible, inútil, estorbo. «No necesito que me quieras», murmuró hacia él, «solo que me dejes intentar mostrar de qué estoy hecha». Patricio apareció detrás de ella como una sombra. «¿Tienes miedo?». «Claro que sí», contestó sin mirarlo. «Pero no más miedo que el de seguir viviendo en la calle, como si no existiera». El patrón sonrió con una mueca amarga. «Entonces estamos iguales. Yo también le tengo miedo a perder lo que queda de mí». La luna subió clara y brillante. En el rancho, los hombres bebían aguardiente haciendo apuestas en voz cada vez más alta. «Yo digo que no aguanta ni 3 segundos arriba». 3 segundos nada, ni uno solo.
¿Quién le entra a apostar? Esperanza se acostó sin poder cerrar los ojos. Recordó la voz de su madre gritándole que no servía para nada. Útil, recordó las manos de los muchachos jalándole el cabello en el callejón y recordó la risa cruel del pueblo esa tarde. Cada recuerdo se clavó en su memoria como un espolón. Cuando por fin logró dormirse, soñó que Tornado la perseguía por un campo abierto e infinito. Corría sin parar, caía, se levantaba, volvía a correr. Al final del sueño lograba aferrarse a su crin negra y mantenerse en pie, aunque el animal siguiera bufando y pateando. Al amanecer salió del cuarto con el pelo enredado y los ojos hinchados de no dormir bien. Los peones la miraron con sorna renovada. Patricio ya estaba en el corral, sombrero en mano, esperando con impaciencia. «Hoy empieza de verdad», dijo sin más preámbulos. Esperanza respiró hondo. El pueblo entero se había reído de ella, pero no podían reírse eternamente. Algún día alguien tenía que callarlos, y ella estaba dispuesta a intentarlo aunque le costara la vida. Tornado golpeó el suelo con la pata delantera, impaciente y desafiante. El aire del rancho olía a polvo y desafío puro. La niña invisible estaba a punto de volverse el centro de todas las miradas. «Abre la puerta, muchacha», ordenó Patricio. «Nadie grita, nadie corre hasta que yo lo diga». Esperanza empujó el cerrojo oxidado. Del otro lado, Tornado clavó las orejas hacia atrás y cargó contra la abertura con un bramido que cortó el aire matutino como un cuchillo. «¡Cierra si se te viene encima!», dijo un peón riéndose nervioso. «¡Cállate!», gruñó. «Patricio, deja que trabaje». Esperanza dejó la puerta a medio abrir, lo suficiente para que el caballo pudiera oler su presencia sin sentirse acorralado. El animal olfateó el aire, golpeó el suelo con furia y lanzó una coz que astilló la madera. Las esquirlas le cortaron la mejilla, pero no retrocedió. «Pasa al centro», indicó Patricio, «que te vea completa». Entró con pasos cortos y medidos. Tornado giró sobre sí mismo, negro y tenso como un resorte, la cabeza baja en posición de ataque. Esperanza se quedó a distancia prudente, hombros relajados, manos visibles para que él pudiera evaluarla. 3 segundos y sale corriendo, apostó alguien en la cerca. «El que hable se larga de aquí», cortó Patricio. Tornado dio un salto lateral y luego vino directo hacia ella, como un proyectil negro. Esperanza calculó mal la distancia. El pecho del animal la empujó contra el barandal y sintió el metal hundirse entre sus costillas. El hocico del caballo chasqueó a un palmo de 10 su cara y pudo oler su aliento caliente que sabía a pasto y sangre. Rodó por el piso levantando polvo y alcanzó a ponerse de pie antes de otro embate. «¡Fuera de ahí!», gritó un peón. «Te va a partir en 2». Patricio no se movió, miraba el cuerpo de la muchacha como si evaluara qué tan resistente era el material. Esperanza levantó la mano izquierda y la mantuvo fija, dedos abiertos en señal de paz. Con la derecha se secó el sudor de la frente, manchándose con su propia sangre. Tornado ladeó la cabeza midiendo sus intenciones. «No seas una pared», murmuró hacia él. «No quiero pelear contigo». El caballo trazó un arco amplio tanteando su flanco derecho. Esperanza giró con él conservando la distancia, como si bailaran una danza antigua y peligrosa. Su respiración era corta pero controlada. Cuando amagó hacia su costado, ella bajó la mirada y le mostró el perfil para no retarlo directamente. El ímpetu del animal se quebró por un segundo. «Mírala, ya tiembla de miedo», rió el peón llamado Valentín. Tornado brincó sin aviso previo. Una pata delantera rozó la clavícula de Esperanza y la mandó rodando hacia la arena. El mundo se convirtió en un golpe seco contra la tierra. Buscó aire desesperadamente, vio pezuñas negras acercándose. Rodó de nuevo, raspándose los codos contra la tierra áspera.
La pata cayó exactamente donde había estado su cabeza un segundo antes. ¡Patrón!, chilló un mozo. ¡La va a matar! Patricio alzó la palma para detener en cualquier intervención. Esperanza, con la boca llena de polvo que sabía a desesperanza, logró ponerse en cuclillas y levantar la mano otra vez. Esa señal muda que había decidido usar como ancla, como lenguaje entre especies. Tornado se detuvo a un par de pasos, resoplando fuerte con las narinas dilatadas. «Eso es», susurró ella. «Aquí estoy, no me voy a ningún lado». Avanzó 2 pasos en diagonal, hombro externo apuntando al caballo para no parecer amenazante. Tornado reculó medio metro, curioso a pesar de su furia. Esperanza no buscó tocarlo, solo marcó un círculo pequeño en la arena, dejándole espacio para moverse. El caballo la rebasó y de pronto giró, lanzando la grupa. El golpe de aire le zumbó en las costillas. Otro medio segundo de retraso y la patada le habría roto el esternón. «¡Así se doma, a patadas!», gritó alguien desde la cerca. Esperanza apretó los labios. Pensó en salir corriendo por la puerta y la imagen de la risa cruel de la plaza la detuvo en seco. Levantó la mano de nuevo, la bajó, la volvió a levantar marcando un pulso tranquilo. Tornado siguió el ritmo con un balanceo leve de su cabeza poderosa. «Se te va a trepar encima», dijo otro peón con nerviosismo mal disimulado. «Te vas a quebrar como carrizo seco». El caballo amagó por tercera vez, pero esta vez Esperanza no reaccionó con pánico. Dejó que su cuerpo se ablandara, cediendo exactamente un paso. La embestida se convirtió en roce suave. El pelo de las crines le barrió el hombro y sintió la corriente eléctrica del animal pasarle por la piel como una revelación. No retrocedió ni un centímetro más. Patricio se inclinó sobre el barandal con los nudillos blancos. «Basta por hoy», ordenó con voz tensa. «Apenas voy entendiendo por dónde va la cosa», respondió Esperanza, sin apartar los ojos del caballo. Tornado bufó molesto por la interrupción, como si también hubiera empezado a descifrar algo importante. Esperanza mantuvo la postura unos segundos más y se retiró caminando en diagonal, sin darle la espalda al animal hasta cruzar la puerta pequeña. Al salir, las piernas le temblaron sin control. Se sostuvo del poste de madera. «Mírenla», canturreó Valentín. Ya la desvieló el miedo completo. «Cálmate, valiente», soltó Patricio. «A ver si tú aguantabas ahí dentro ni la mitad». Esperanza escupió polvo mezclado con sangre y levantó la barbilla desafiante. «Mañana entro con la rienda», declaró. «Mañana entrarás viva si descansas». «Hoy», contestó Patricio, «te ganaste la comida». La siguieron hasta la cocina donde trabajaba una mujer de trenzas plateadas que le puso un plato humeante de frijoles y tortillas recién hechas. Esperanza comió sin hablar, saboreando cada bocado como si fuera el último. La mujer le acercó un vaso de agua fresca. «Soy Remedios. Si te pones pálida de cansancio, te doy azúcar», dijo con voz maternal. Esperanza asintió agradecida. En el patio, los peones seguían con sus chistes crueles. Uno imitó un relincho exagerado, otro dio saltitos ridículos. «Mañana llevamos veladoras para el velorio», remató Valentín entre carcajadas. Esperanza salió con el plato vacío y se plantó frente a ellos. «Mañana me vuelven a ver ahí dentro», dijo con voz que no admitía discusión. «Y si no les gusta el espectáculo, pueden mirar para otro lado». «No confundas suerte con talento, chamaca», bufó Valentín. Patricio apareció como una sombra larga en el atardecer dorado. «Aquí nadie estorba. A quien trabaja de verdad, el que quiera apostar en contra, que lo haga lejos del corral». Esperanza regresó al cuarto de los aperos, se lavó la cara con agua fría, revisó los raspones que ardían como fuego.
y se vendó las heridas peores con una tira de sábana vieja. Afuera cayó la noche estrellada. Tornado lanzó un relincho grave que cruzó el rancho entero como un lamento. Ella lo escuchó con el corazón tranquilo por primera vez en mucho tiempo. Antes de acostarse salió al corral y se paró a 2 metros de la cerca. El caballo estaba quieto, con un ojo oscuro clavado en ella como si la estudiara. «Mañana no vengo a pelear», le dijo. «Vengo para que me lleves donde nunca he podido llegar sola». El viento nocturno arrastró olor a tierra húmeda y promesas. En el cuarto apagó la luz de petróleo. Le dolían los codos y las rodillas, pero sobre todo le dolía la risa burlona de los hombres resonando en su memoria. Cerró los ojos con la imagen del cuerpo negro girando, ese trueno contenido que casi la destroza. Sonrió sin alegría, pero con determinación férrea. Seguía viva y no pensaba esconderse de nadie. Mañana volvería más preparada, más lista, más decidida que nunca. No durmió de corrido. Cada vez que el silencio se hacía profundo, la misma frase venenosa mordía. «No sirves para nada, Esperanza». Cambió de lado en el catre incómodo. La venda raspó contra los codos heridos. Quiso pensar en la cuerda y en las orejas del caballo cuando dudó, pero la memoria traicionera empujó hacia atrás. Tenía 10 años y un vaso roto en la mano pequeña. Su madre, con el cabello recogido en una cola descuidada y la rabia brillando en los ojos, la arrinconó contra la pared de la cocina. «Mira lo que hiciste, inútil», le gritó mientras la sangre le bajaba por un dedo. «Ni para estorbar menos sirves. Lárgate de aquí y aprende a no romper cosas». La puerta se azotó con violencia. La Esperanza de hoy se sentó en el catre del cuarto de los aperos, recordando. Sombra rascó la madera desde afuera. Alguien lo había soltado de donde estaba amarrado. ¿Para qué seguir adelante si el fracaso se le había pegado a la lengua como una maldición? Encendió la lámpara de petróleo. En el vidrio roto que servía de espejo, vio ojeras profundas, rasguños frescos, polvo pegado al pelo. Saludó a esa niña que había sobrevivido a todo con una sonrisa breve pero real. «Mañana puedes fallar», se murmuró a sí misma. «También puedes sorprender a todos». Pensó en irse antes del amanecer, caminar de regreso al callejón, volver a vender dulces, hacerse humo como siempre. Nadie la extrañaría realmente. Tocaron la puerta con suavidad. Remedios asomó la cabeza con una taza humeante. «Té de canela», dijo, «para bajar los nervios y el dolor». Esperanza tomó la taza y sintió el calor reconfortante. «Gracias». Remedios se sentó en el borde del catre que crujió bajo su peso. «De niña mi papá perdió el burro de la familia en una borrachera tonta, y mi madre lloró una semana entera, y luego vendió todo lo que pudo hasta comprar otro. A veces la vida te vacía completamente para que descubras de qué material estás hecha por dentro». Y se fue sin decir más, dejando que esas palabras flotaran en el aire nocturno. El cuarto recuperó su silencio pesado. La frase cruel de su madre volvió a sonar, pero ya no entró tan fácil en su mente. Chocó con la imagen de Remedios y su taza de té, con su historia de pérdida y recuperación. Pensó en su propia recuperación. Una cuerda, 2 manos, un caballo que no confiaba en nadie. Durmió a ratos cortos. Soñó una mesa donde ella mostraba un dibujo de un caballo negro. Su madre de espaldas, siempre de espaldas. Perdiste el tiempo otra vez. La hoja se hacía bola entre sus manos pequeñas. Despertó antes del alba, se puso la camisa menos rota. Ajustó la venda que se había aflojado, enrolló una cuerda hasta que el lazo quedó perfectamente parejo. Abrió la puerta del cuarto. El aire olía a tierra húmeda y posibilidades infinitas. Sombra se pegó a su pierna como siempre. En el corral, Tornado dormitaba de pie con un ojo abierto. Esperanza se detuvo a 2 metros de la cerca, esperando.
El primer rayo de sol pintó de gris claro las tablas viejas. Patricio llegó con paso pesado. ¿Dormiste lo suficiente? Miró la cuerda que ella llevaba. Hoy nadie entra contigo. Si gritas pidiendo ayuda, entro corriendo. Si no gritas, mandas tú completamente. Y si decides parar, antes de terminar, yo doy la cara en el pueblo y asumo la vergüenza. Entendido, pero si entro ahí, no voy a hacer las cosas a medias. Entonces, entrégate completa o vete ahora mismo. La frase picó como avispa. Volvió el recuerdo. La bolsa de plástico con 2 blusas, la madrugada helada, la mano de su madre empujándola hacia la calle sin piedad. No regreses llorando como siempre. La ola de dolor subió por su garganta, pero ya no la ahogó. Voy a entrar, dijo con voz firme. Empujó la puerta pequeña. El hierro se quejó con su sonido familiar. Tornado tensó todo el lomo como un arco listo para disparar. Esperanza avanzó con manos abiertas y pasos medidos, siempre dejando una salida libre. El caballo la olió desde la distancia y giró hacia su flanco izquierdo. Ella acompañó el movimiento con naturalidad. Hombro externo presentado, mirada baja para no desafiarlo. No vengo a romperte, susurró. Vengo para que no me rompas a mí. Tornado brincó lateral y cayó dando vueltas frenéticas. La arena voló en nubes densas. Esperanza esperó el hueco, ese segundo precioso en que el aire deja de vibrar con violencia. Alzó el lazo sin tenderlo todavía, solo para mostrárselo. El caballo clavó los ojos en la cuerda y en ella alternadamente. La voz vieja de su madre regresó como eco. Te van a destrozar y te lo mereces por terca. Las rodillas le flojearon un momento. Vio a Patricio inmóvil en la cerca y a Remedios observando desde la sombra del porche. Cerró los párpados un instante y escuchó a la niña interior que preguntaba por qué nadie la quería nunca. Respondió mentalmente, porque nunca necesité permiso de nadie para existir. Dio 2 pasos decididos hacia el hombro izquierdo del animal. Tornado marcó el territorio con una pisada fuerte. Ella detuvo el cuerpo y siguió el ritmo como si bailaran sin tocarse, como si hubieran ensayado esa danza durante años. La rueda imaginaria se achicó gradualmente. Esperanza bajó la mirada y giró en el mismo sentido que él. El caballo aceptó la curva y resopló, menos tenso. Pensó en lanzar el lazo de una vez, pero algo la detuvo. «Haz tu trabajo despacio», resonó la voz de Remedios en su cabeza. Acomodó el cuerpo, respiró profundo y dejó que las voces del pasado se fueran acomodando al fondo. La de su madre quedó donde debía estar, en el ayer. «Hoy no te voy a montar», le dijo al caballo. «Hoy solo quiero que no me saques de aquí». Tornado se desconcertó con esa renuncia inesperada. Bajó la cabeza un segundo y raspó el suelo con la pezuña delantera, pero sin agresión. El miedo seguía ahí latiendo, pero ya no mandaba sobre sus decisiones. Patricio exhaló el aire que había estado conteniendo. Remedios aflojó el rebozo que tenía apretado contra el pecho. Esperanza cerró el círculo una vez más, lentamente. Tornado la siguió con la mirada, y por primera vez en mucho tiempo, la duda apareció en sus ojos oscuros. Se quedó de pie, quieto, pero con grietas en su armadura de furia. Salió por la puerta sin darle la espalda, aseguró el cerrojo y miró su mano temblorosa. Sombra meneó la cola enloquecido de alegría. Ella le rascó el cuello peludo. «No sé si puedo lograrlo», admitió, «pero tampoco sé vivir toda la vida huyendo». Patricio se acercó despacio. «Mañana decides qué hacer. Hoy lograste callar al rancho entero sin necesidad de golpes ni gritos». «No estaba peleando con él», respondió. «Estaba aprendiendo a escucharlo». En la 1200
Cocina, Remedios le pasó pan tostado con queso fresco. Come tranquila, luego piensas en el siguiente paso. Masticó despacio, saboreando cada bocado. El dolor en el cuerpo ardía, pero era dolor del presente, dolor ganado. Antes, su cuerpo había sido archivo de insultos ajenos. Hoy dolía por algo que ella misma había elegido hacer. ¿Por qué se queda la gente en los lugares difíciles?, preguntó Remedios de repente. Porque irse también duele, respondió Esperanza después de pensarlo. Y porque a veces aquí todavía pueden cambiar algo importante. Salió al patio donde los peones llegaban con sueño y chistes matutinos. Valentín la miró de reojo buscando provocar. Hoy no hubo gran cosa, dijo. Mañana veremos si hay espectáculo de verdad o puras ganas. En el cuarto, dejó la cuerda sobre la silla y se lavó la cara con agua fría. El pedazo de espejo le devolvió una mirada que ya no le resultaba completamente ajena. Se tocó la cicatriz fresca del pómulo. No alcanzó para sonreír, pero sí para un gesto más firme que antes. Afuera, el sol secaba el corral y evaporaba la humedad de la madrugada. Tornado lanzó un relincho corto, casi conversacional. Ella volvió a la cerca y se quedó ahí sin decir nada. El viento trajo polvo y el aroma de la tierra que espera. Pensó en el vaso roto de su infancia, en la bolsa de plástico, en Sombra recargado fielmente contra su pierna en la terminal de autobuses. No sé qué haré mañana, admitió en voz alta, pero hoy hice lo que pude con lo que tenía. El caballo le clavó el ojo oscuro y brillante. Ella sostuvo la mirada sin desafío ni rendición, solo con la honestidad de quien ya no tiene nada que fingir. La batalla seguía ahí esperando, sí, pero al menos una trinchera ya tenía nombre y dueña. Y en ese nombre, por primera vez en mucho tiempo, cabía una posibilidad distinta: quedarse a intentarlo, probar de nuevo, equivocarse sin desaparecer del mundo, levantar la cara y seguir respirando despacio. Hoy, Esperanza se quedó junto a la cerca mucho después de que el sol se hundiera detrás de los mezquites. No tenía prisa por volver al cuarto. El rancho parecía diferente de noche, menos ruidoso, sin el eco constante de las burlas. Tornado giraba dentro del corral todavía alerta, pero ya no la embestía con los ojos. Se sentó sobre una piedra grande con las rodillas pegadas al pecho y los brazos rodeándolas. Sombra se acomodó a su lado como un guardián fiel que nunca faltaba a su puesto. El aire nocturno olía a polvo frío y estiércol. Las estrellas asomaron tímidas entre nubes dispersas. Esperanza habló apenas, como si compartiera un secreto con la noche. «No me interesa que me quieras», susurró hacia el caballo. «Solo quiero que me dejes quedarme en este lugar». El caballo agitó la cabeza resoplando. No hubo respuesta clara, solo el crujido familiar de la arena bajo sus cascos. Ella continuó sin elevar la voz, hilando recuerdos y confesando miedos. «Sé lo que es que te miren con odio, que te rechacen sin darte ni una oportunidad pequeña. Te entiendo más de lo que imaginas». Pasó así largo rato hablando con pausas, dejando que el silencio también formara parte de la conversación. A veces callaba 10 minutos completos y solo respiraba, dejándole saber al animal que no tenía intención de irse a ningún lado. Con el paso de las horas, el caballo dejó de dar vueltas tan rápidas y nerviosas. Se paró frente a la cerca, el cuello todavía tenso, y la observó fijamente. Esperanza sintió un cosquilleo extraño en la piel, mezcla de miedo y esperanza que no sabía cómo nombrar. No movió la mano, no buscó acariciarlo, solo sostuvo la mirada sin parpadear. «No corro», murmuró. «Ya no corro de nadie ni de nada». Esa primera noche la pasó casi completa afuera, recostada contra el madero del corral, cabeceando de sueño. Sombra ladró cuando un coyote solitario se acercó demasiado al potrero. Tornado relinchó fuerte, como si también
Quisiera marcar su territorio y defender lo suyo. Esperanza abrió los ojos y sonrió cansada. «Gracias, compañero», dijo al aire. Al amanecer, Remedios la encontró todavía ahí con las pestañas llenas de polvo y los labios resecos. «Chamaca, te va a dar pulmonía», rezongó. «Anda, desayuna algo caliente». Esperanza se puso de pie con los huesos entumidos por la mala postura, pero llevaba dentro una calma extraña que no recordaba haber sentido antes. Los peones la vieron pasar y soltaron carcajadas renovadas. «¿Durmió con el caballo?», preguntó uno con sorna. «Ya de plano está completamente loca», agregó Valentín moviendo la cabeza. Ella no respondió a las provocaciones, solo se limpió las manos y fue directo a la cocina a desayunar. Ese día Patricio no le dio órdenes específicas, solo la observaba de lejos, como quien no entiende si está presenciando una pérdida de tiempo monumental o el inicio de algo realmente serio. La segunda noche regresó al corral cargando su determinación como un escudo. Esta vez llevó pan duro del desayuno, partió un pedazo y lo arrojó dentro del corral. Tornado lo olfateó desconfiado, pero no lo tocó. Esperanza se encogió de hombros sin molestarse. «No importa, a mí tampoco me gusta aceptar lo que me regalan por lástima». Habló del mercado, de los insultos cotidianos de los transeúntes, de las veces que había soñado con tener una cama propia donde nadie pudiera echarla. Recordó en voz alta a Sombra, que siempre la había acompañado sin pedir nada a cambio. Habló hasta quedarse sin voz. Cuando se callaba, se quedaba completamente inmóvil, respirando lento, acompañando el silencio del animal como si fuera una conversación en otro idioma. A la tercera noche, el caballo se acercó un poco más a la cerca. Sus orejas ya no estaban clavadas hacia atrás, en posición defensiva, sino en movimiento constante, escuchando. Esperanza sintió que el corazón le latía en la garganta. «Tranquilo», murmuró, «no vengo a no forzarte a nada, solo quiero aprender tu idioma». Sombra gruñó hacia la oscuridad del campo. Ella lo calmó con una caricia suave. Tornado estiró el cuello curioso y retrocedió inmediatamente, pero había sido un gesto diferente, mínimo pero importante. Los peones, desde sus catres en el cuarto común, murmuraban: «Se le va a acabar la paciencia pronto, ese animal no cambia nunca». Patricio callaba y fumaba. Solo miraba las brasas de su cigarro como si esperara que el humo le diera alguna respuesta clara. La cuarta noche, el aire olía a lluvia que se acercaba. Esperanza llevó una manta raída y se recargó en el poste más cómodo. Tornado se acercó hasta quedar a 2 pasos escasos de la cerca. Bufó, levantando tierra, pero se quedó ahí. Ella no parpadeó. «Si quieres correr en círculos, corre. Yo aquí te espero las veces que haga falta». Se soltó una llovizna fina que refrescó el ambiente. El caballo giró alrededor del corral y luego se detuvo a pocos metros, observándola con algo parecido a la curiosidad. Esperanza se cubrió con la manta empapada. «Yo también pasé noches enteras bajo la lluvia», dijo. «Nadie nunca abrió la puerta. Me acostumbré a no pedir refugio». La tormenta no se desató completamente, solo llovió un rato. Cuando cesó, Tornado volvió a acercarse más tranquilo que antes. Esperanza casi podía sentir el calor de su aliento a través de la cerca de metal. Con cada amanecer se sentía más parte del rancho y menos una intrusa, tolerada. Remedios la recibía con una taza caliente y palabras amables. Patricio la miraba en silencio, sin sarcasmo pero tampoco con aprobación clara. Los peones seguían burlándose, pero la risa ya no sonaba tan firme ni tan cruel. Algo había cambiado en la rutina diaria. La niña de la calle ya no parecía un estorbo temporario, sino una pieza incómoda que nadie lograba sacar del lugar. Al 7º día, Esperanza entró al corral con paso completamente seguro. Tornado resopló y sacudió la cabeza.
pero no cargó de inmediato contra ella. Se quedó quieta en el centro con las manos bajas y visibles. «Ya me conoces», dijo con voz tranquila. «Sabes que no tengo armas ni intenciones ocultas». El caballo trotó alrededor sin embestir. Esperanza lo siguió únicamente con la mirada, respirando al mismo ritmo que él. Cuando él paraba, ella paraba. Cuando él avanzaba, ella cedía espacio. Poco a poco el círculo se fue cerrando hasta que estuvieron a una distancia muy corta. Esperanza levantó la mano despacio, sin intención de tocarlo todavía. El animal no retrocedió como antes. Bufó fuerte, pero se quedó plantado ahí. Ella bajó la mano respetuosamente. «Así está bien», susurró. «No se necesita más por ahora». Ese pequeño gesto se sintió como una victoria enorme. El lenguaje del silencio había empezado a traducirse correctamente. Paciencia, respeto mutuo, tiempo compartido. No había látigos ni gritos, solo noches enteras compartidas y la certeza creciente de que ambos, de algún modo incomprensible, eran seres arrojados a la misma intemperie. Cuando salió del corral, Patricio la esperaba recargado en la cerca. «Ese caballo te toleró hoy», dijo sin emoción aparente. «Me escuchó», corrigió ella. «Es diferente». Patricio no replicó. Encendió un cigarro y se alejó con paso pensativo. Esperanza miró el cielo azul intenso, aún con rastros de nubes blancas. Sabía perfectamente que faltaba lo más difícil, la parte que podía matarla, pero por primera vez en toda su vida sintió que alguien, aunque fuera un caballo salvaje, le había concedido un lugar pequeño, pero real en el mundo. El octavo día amaneció con un aire completamente distinto. El rancho estaba envuelto en una calma engañosa, pero esperanzadora. Los gallos cantaban, los peones charlaban a la distancia y Tornado giraba dentro del corral con la misma energía de siempre. Pero había algo en su trote que parecía menos desesperado y más atento a lo que ocurría fuera. Esperanza lo notó apenas cruzó la cerca con paso lento, pero decidido. Se detuvo a un par de metros del centro. El caballo no cargó contra ella inmediatamente, no la desafió con la mirada, solo dejó que la brisa matutina trajera su olor familiar y decidió si valía la pena observarla una vez más. Tornado bufó, marcando territorio como siempre, pero Esperanza cerró los ojos un segundo para no mostrarle ni rastro de duda. Abrió las manos dejando ver que estaban completamente vacías. «No, traigo sogas, no traigo golpes», dijo en voz muy baja. «Solo vengo a verte y a que me veas». El caballo dio un giro amplio y se acercó lo suficiente para que ella sintiera perfectamente el calor de su respiración. Esperanza contuvo el aliento. Era el momento exacto que había esperado durante todas esas noches enteras de conversaciones mudas. Con movimientos lentos como el agua, levantó la mano derecha. El animal tensó todos los músculos, preparado para embestir, pero esta vez no lo hizo. Esperanza rozó apenas el cuello sudado. Un contacto fugaz como un parpadeo, ligero como una promesa. La piel del caballo estaba caliente, vibrante de vida y fuerza contenida. Retiró la mano inmediatamente, temiendo que un segundo más rompiera el frágil pacto que acababan de sellar. Tornado lanzó un relincho agudo, levantó las patas delanteras y retrocedió varios pasos, pero no la atacó. El corazón de Esperanza golpeaba contra las costillas como un martillo. No podía creer lo que acababa de suceder. Por primera vez en 8 días no había habido violencia pura, sino un instante de reconocimiento mutuo. Se quedó completamente inmóvil, sin huir del corral ni celebrar. Sonrió apenas, con lágrimas involuntarias en los ojos. «Gracias», susurró, aunque sabía que el animal no entendía las palabras humanas, pero sí la calma profunda de su tono.
Desde la cerca, Valentín se burló con menos convicción que antes. «Miren, apenas lo tocó y ya se cree amazona profesional». Otros rieron, pero Patricio no. El patrón encendió un cigarro y lo sostuvo entre los dedos sin prenderlo, con la vista fija en la escena que acababa de presenciar. Esperanza salió del corral sin prisa, como si no quisiera romper el embrujo delicado de ese momento. Patricio la interceptó antes de que llegara a la cocina. «Eso no fue nada, solo un roce», dijo con voz dura. «Eso es más de lo que usted logró en años de intentos», respondió ella, y se alejó sin voltear atrás. En la cocina, Remedios le sirvió café con leche y pan dulce. «Se te iluminaron los ojos, niña», dijo la mujer observándola. «¿Qué pasó allá adentro?» Esperanza tragó saliva, todavía temblorosa por la emoción. «Me dejó tocarlo, solo un segundo, pero me dejó». Remedios la miró en silencio, como entendiendo perfectamente que aquel detalle invisible para otros significaba un mundo entero de posibilidades para la muchacha de la calle. Esa noche, mientras los peones jugaban baraja y hacían nuevas apuestas sobre su fracaso inevitable, Esperanza se quedó otra vez junto a la cerca. Sombra dormía a su lado con la tranquilidad de quien confía completamente. Miraba al caballo con paciencia infinita, sin buscar repetir lo que había pasado. El contacto ya había ocurrido y existía. Lo demás sería cuestión de repetirlo hasta que dejara de ser accidente y se volviera costumbre, confianza, lenguaje compartido. «No quiero tu rancho», murmuró hacia Tornado. «Quiero que entiendas que no soy tu enemiga y que tampoco soy como los otros». El viento nocturno le trajo de vuelta las voces crueles del pasado. Escuchó otra vez la risa de su madre cuando la echó a la calle, el eco burlón de las carcajadas en la plaza del pueblo. Pero ahora esas voces antiguas se mezclaban con el relincho noble de Tornado, con la memoria todavía caliente del cuello bajo su palma temblorosa. Por primera vez en mucho tiempo, Esperanza sintió que podía elegir conscientemente no seguir siendo invisible para el mundo. Los días siguientes repitió el mismo ritual con paciencia de hormiga. Entraba al corral, esperaba el momento exacto, alzaba despacio la mano y a veces Tornado se apartaba con un bufido, mientras que otras veces la dejaba rozar el pelaje apenas un segundo que se sentía eterno. Cada intento era un triunfo silencioso que nadie más podía entender. El pueblo, enterado por los chismes de los peones, comenzó a cambiar su discurso. En la plaza ya no todos se reían con la misma crueldad. Algunos dudaban abiertamente. Dicen que el animal ya no la embiste igual que antes. Dicen que la mira diferente, como si la reconociera. Las apuestas se volvieron más altas y complicadas. Patricio escuchaba los rumores con gesto completamente impenetrable. Frente a Esperanza, no mostraba aprobación clara, pero tampoco el sarcasmo de antes. Había algo nuevo en sus ojos, una mezcla extraña de orgullo y temor que ella aún no sabía cómo descifrar correctamente. Una tarde, mientras Esperanza descansaba en el cuarto después de una sesión particularmente agotadora, el patrón se acercó con paso pesado. «¿Sabes lo que pasará si de verdad lo montas?», preguntó Patricio con voz tensa. Ella levantó la vista del catre donde descansaba. «Me quedaré con su rancho, como prometió». «No». Patricio apretó la mandíbula hasta que los músculos se marcaron. «Significará que una niña sin apellido ni tierra hizo lo que ningún hombre logró, y eso me enterrará completamente ante todo el pueblo». Esperanza sostuvo la mirada sin pestañear. «No vine aquí a destruirlo a usted. Vine a salvarme a mí misma». El hombre se fue sin responder, dejando sus palabras flotando en el aire como una amenaza. Al día siguiente, en el corral, Esperanza logró acariciar a Tornado un poco más que antes. Su mano recorrió un tramo completo del cuello antes de retirarse con cuidado.
El caballo no se espantó tanto como otras veces. Ella contuvo la respiración para no romper la magia de ese instante perfecto. Ya no se trata de la granja, se dijo esa noche mientras miraba las estrellas. Se trata de demostrar que no soy nadie insignificante para que todos me digan que no valgo nada. El primer contacto real había cambiado todo el rumbo de la situación. Hasta entonces lo veía como un desafío impuesto por Patricio y vigilado por el pueblo. Ahora era un pacto íntimo, un lenguaje compartido que solo ellos dos entendían completamente. Si lograba domarlo, sería por respeto mutuo, no por violencia ni por espectáculo cruel. Mientras los peones seguían riendo y el patrón fumaba en silencio cargado de tensión, Esperanza descubrió que al tocar al caballo había tocado también una parte rota de sí misma. Y esa parte por primera vez había respondido con algo parecido a la esperanza. Patricio no soportaba más el murmullo constante. El rancho que antes olía solamente a derrota, ahora empezaba a llenarse de un rumor completamente diferente. La muchacha ya lo toca sin problemas, la muchacha ya no se rinde nunca. Ese murmullo lo atravesaba como una espina envenenada. Era su caballo, su orgullo personal, y sin embargo toda la plaza hablaba únicamente de Esperanza. Una tarde la citó en el porche con gesto severo. La niña llegó con la ropa aún cubierta de polvo del corral diario. Patricio tenía un vaso de mezcal en la mano y el ceño más apretado que nunca. Si crees que con caricias suaves vas a ganar la escritura, te equivocas completamente, dijo de golpe. Esperanza lo miró firme. Nunca pedí esa escritura. Usted me la ofreció. Sí, pero no para que el pueblo entero se burle de mí a mis espaldas. Se inclinó hacia ella, con voz baja pero dura como el acero. Lo que lograste hasta ahora no vale absolutamente nada si no lo demuestras en público. El reto cambia ahora mismo. Tendrás que montarlo frente a todos en las fiestas patronales. El silencio cayó como piedra al fondo de un pozo. Esperanza sintió que el aire se le hacía pesado en los pulmones. No era suficiente el contacto, ni siquiera domarlo en la intimidad del corral. Patricio necesitaba un espectáculo público para recuperar su honor perdido. ¿Y si me niego?, preguntó. Entonces no hay trato alguno. El rancho seguirá siendo mío y tú volverás al callejón de donde saliste. Esperanza apretó los puños hasta que los nudillos se pusieron blancos. La imagen de la plaza regresó con claridad brutal. Las carcajadas, el dedo acusador del niño señalándola, las voces llamándola muerta de hambre. Tragó saliva con dificultad. Acepto el desafío. Patricio asintió satisfecho. Quiero que la gente vea que no me doblego ante nadie. Si lo montas, será porque yo lo permití y porque yo te di la oportunidad. Esperanza no respondió. Caminó hacia el corral con el corazón ardiendo de rabia y determinación mezcladas. Tornado levantó la cabeza al verla llegar. Ella pensó en el calor de su cuello, bajo la mano, en la respiración compartida durante tantas madrugadas. ¿Cómo transformar eso en obediencia frente a una multitud hambrienta de espectáculo sangriento? Esa noche, junto a la cerca, le habló al caballo con el corazón en la garganta. «Nos quieren ver sangrar», murmuró. «No entienden que esto no es una guerra entre nosotros. Si decides tumbarme mañana, no te voy a culpar. Pero si decides cargarme, será porque confías en mí, no porque ellos lo ordenen». Tornado resopló y dio una vuelta completa al corral. Esperanza se quedó inmóvil hasta que la luna se perdió completamente en el horizonte. Los días siguientes fueron de preparación intensa. Patricio ordenó a los peones reforzar las cercas y limpiar a fondo el corral grande donde el pueblo entero se reuniría. «Que no quede duda», decía con voz autoritaria, «quiero a todos de testigos». Valentín se paseaba con una sonrisa cada vez más cruel.
En la plaza ya hacen apuestas enormes. Unos dicen que no duras ni medio segundo encima, otros que ni siquiera lograrás subirte. ¿Y tú qué dices?, le preguntó Esperanza sin alterar la voz. Yo digo que acabarás en el suelo con todos los huesos rotos. Entonces tendrás tu diversión garantizada, respondió ella, y siguió caminando sin voltear. Cada madrugada repetía el mismo ritual sagrado contornado: entrar, esperar, dejarse ver, alzar la mano con cuidado. Poco a poco, el caballo permitía que su palma recorriera tramos más largos de su cuerpo. Una mañana incluso logró apoyar la frente contra el cuello del animal. Solo un instante que se sintió eterno. Ese instante bastó para recordarle que la confianza podía construirse sin látigos ni violencia, pero sabía perfectamente que montarlo sería algo completamente diferente. El pueblo empezó a preparar las fiestas con todo: puestos de antojitos, juegos pirotécnicos, música de banda que ensayaba sin parar. Entre toda la algarabía, el rumor crecía como incendio. La niña de la calle va a intentar lo imposible. Algunos lo decían con burla, otros con expectación genuina. Los viejos del pueblo aseguraban que moriría pisoteada. Los niños la miraban como si fuera una heroína trágica destinada al sacrificio. Remedios, preocupada por ella, se acercó una tarde mientras Esperanza lavaba sus manos, llenas de rasguños frescos. «Chamaca, no tienes que demostrar nada a nadie», dijo con voz maternal. «Ya le ganaste algo importante al caballo, que te reconozca como persona. Eso debería bastar para cualquiera». Esperanza bajó la vista. «No puedo detenerme ahora. Si cedo en este momento, volveré a ser invisible para siempre». Remedios suspiró profundo y le puso un rebozo limpio en los hombros. «Entonces, recuerda, la fuerza no está en aguantar golpes, sino en saber qué callar y qué gritar en el momento exacto». La víspera de la fiesta, Patricio reunió a todos en el patio principal. «Mañana será el día definitivo. Si ella logra montar a Tornado de verdad, entregaré la escritura como prometí. Si fracasa, quedará claro para siempre que este rancho solo responde a mí». «¿Y si se muere en el intento?», preguntó alguien con sorna mal disimulada. Patricio encendió un cigarro lentamente. «Entonces el rancho seguirá intacto y en paz». Esperanza escuchó sin pestañear. Sabía que esa frase era la verdad más cruda. Su vida valía menos que el orgullo herido de Patricio. Pero también sabía que si lograba siquiera mantenerse sobre el lomo unos segundos, el pueblo entero no volvería nunca a llamarla nadie. Esa noche no fue al cuarto. Se quedó junto a la cerca con Sombra pegado a sus piernas. El caballo estaba inquieto, como si presintiera la importancia de lo que venía. Esperanza le habló en voz muy baja. «Mañana todos nos van a mirar con hambre. No quiero que sea un circo cruel. Quiero que entiendas que subirme a tu lomo no es para domarte, sino para mostrar que juntos podemos callarles la boca a todos». El animal bufó y golpeó el suelo con nerviosismo. Esperanza cerró los ojos imaginando el momento, el salto, el peso de su cuerpo, las burlas del público, la posibilidad real de morir pisoteada. El miedo la ahogaba, pero no se permitió ceder ni un centímetro. Al amanecer, con los primeros cohetes de las fiestas tronando en el cielo, Esperanza se puso de pie con todo el cuerpo dolorido. El rancho ya hervía de gente que llegaba en carretas y a pie. Familias enteras se acomodaban alrededor del corral grande. Valentín y otros peones repartían sillas de madera. La música de la banda calentaba el ambiente festivo. Patricio, vestido con su traje más limpio y sombrero reluciente, se presentó como anfitrión orgulloso. Su voz retumbó por encima del bullicio. «Hoy verán si esta niña tiene lo que presume o si todo ha sido pura fanfarronería». La multitud aplaudió, algunos con burla evidente,
otros con expectación genuina. Esperanza cruzó el corral despacio, sintiendo cómo las miradas se clavaban en ella como piedras filosas. Tornado relinchó con fuerza descomunal, levantando nubes de polvo. El momento más importante de su vida había llegado finalmente. Respiró hondo y antes de entrar murmuró para sí misma: «Ya no es por la granja, es por mí y por todos los que alguna vez fueron callados». Con pasos que se volvieron firmes, se preparó para enfrentar la prueba más dura de toda su existencia. El silencio fue absoluto cuando Esperanza entró al corral. Tornado la esperaba. En el centro, magnífico y terrible, con los músculos tensos como cables de acero. Ella se acercó despacio, con las manos abiertas. El caballo la reconoció. Era la misma muchacha que había pasado noches enteras hablándole sin mentiras. «Hola, compañero», susurró. «Es hora». Tornado no embistió. Esperanza puso la mano en su cuello. Sintió el pulso poderoso y en un movimiento fluido que había ensayado 1000 veces en su mente, se subió a su lomo. El mundo estalló. El caballo brincó, giró, se retorció tratando de expulsarla, pero Esperanza se mantuvo pegada a él, no luchando contra su fuerza, sino acompañándola, como si bailaran una danza antigua y salvaje. Segundos que se sintieron horas. La multitud rugía. Patricio contenía la respiración. Y entonces, como si hubiera tomado una decisión, Tornado se calmó. No se rindió. Eligió confiar. Comenzó a caminar en círculos, llevando a Esperanza con la dignidad de un rey. El silencio que siguió fue más estruendoso que cualquier aplauso. Esperanza desmontó suavemente y acarició el cuello sudado de Tornado. «Gracias», le dijo, y esta vez el caballo no se apartó. Patricio, con lágrimas que se negaba a derramar, le entregó la escritura del rancho. «Es tuyo», dijo, «te lo ganaste». Pero Esperanza hizo algo que nadie esperaba. Tomó los papeles y los dividió por la mitad. «La mitad para usted», dijo. «Esta tierra es lo suficientemente grande para los dos. Usted la conoce, yo la soñé. Juntos podemos hacerla florecer. ¡Otra vez!». El pueblo estalló en aplausos sinceros. Patricio, por primera vez en años, sonrió de verdad. Con el tiempo, el rancho Corazón de Piedra se convirtió en refugio para niños de la calle. Esperanza nunca olvidó lo que era no tener hogar, así que abrió las puertas a todos los que necesitaran un lugar donde crecer sin miedo. Tornado se volvió el maestro gentil que enseñaba a los pequeños que la fuerza verdadera nace del respeto, no del temor. Patricio encontró en esos niños la familia que había perdido, y Remedios se convirtió en la abuela que todos merecían tener. El pueblo aprendió que los milagros no llegan del cielo, sino que se construyen con paciencia, coraje y la decisión inquebrantable de no rendirse nunca. Y Sombra, fiel como siempre, siguió cuidando a su familia humana, sabiendo que había ayudado a cambiar el destino de todos. La historia de Esperanza y Tornado nos enseña que la verdadera fuerza no nace de la violencia ni del poder heredado, sino de la dignidad de quien se niega a seguir siendo invisible. Una niña de la calle convirtió la humillación en esperanza, y un caballo indomable pasó de ser símbolo de fracaso a emblema de resistencia y transformación. Lo que parecía imposible se logró con paciencia, coraje y la comprensión profunda de que todos los seres, humanos o animales, merecen respeto y una segunda oportunidad. Si esta historia te conmovió, no dejes que se pierda en el olvido. Comparte este relato con quienes necesitan recordar que ningún destino está escrito en piedra y que siempre es posible comenzar de nuevo. Comenta qué parte de esta historia tocó más profundo tu corazón y recuerda suscribirte a Riendas del Corazón.
porque cada relato que compartimos guarda una verdad capaz de cambiar la forma en que miramos el mundo y tal vez la forma en que nos miramos a nosotros mismos. Porque al final, todos tenemos dentro un caballo salvaje esperando ser comprendido y todos podemos ser la persona que se atreva a tender la mano con paciencia infinita.